El 15º Congreso Iberoamericano de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, es un foro para la transferencia de conocimiento del más alto nivel técnico. Se discutirán investigaciones y experiencias que las y los especialistas iberoamericanos han desarrollado como solución en los sistemas eléctricos desde la innovación tecnológica. El Congreso se encuentra alineado a la estrategia 4.0 del Grupo ICE, que refiere a la eficiencia operativa, modernización y transformación digital, así como la efectividad del talento humano. Altae 2021 se realizará del 6 al 10 de septiembre en Costa Rica, país conocido por sus hermosas playas, montañas, su imponente biodiversidad y su destacada matriz energética a partir de fuentes renovables. Este año, el Congreso se llevará a cabo de manera virtual y contará con la participación de expertos que desarrollarán temas relacionados con sistemas eléctricos de potencia, energías renovables, análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, técnicas de ensayo y medición en alta tensión, diagnóstico del comportamiento de equipos y componentes, nanotecnología aplicada al aislamiento eléctrico, mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, aplicaciones para redes inteligentes, sistema de protecciones y medición de sistemas de potencia, minería de datos aplicadas a la ingeniería, gemeleo digital aplicados a subestaciones y alta tensión, aplicación BIM, gemeleo digital en el sector eléctrico, virtualización de los activos, inteligencia artificial, minería de datos, simulación, cómputo en la nube, sensores conectados a la red. Estado de ciberseguridad, convergencia, TI, TO en el sector eléctrico. Mantenimiento del futuro, inspección por drones, tecnologías no invasivas, borde de red, gestión de la información, redes inteligentes, aplicaciones, entre otros. Si desea más información, visite el sitio altae.secasier.org o escríbanos al correo caltae@ice.go.cr. Muy buenos días. En nombre de este Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, y en nombre de todo el comité organizador precisamente del ALTAE, el video que veíamos anteriormente, queremos darle la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy. Como ustedes saben, a propósito del ALTAE y las diferentes actividades relacionadas al ALTAE, hemos venido teniendo diferentes webinars para que ustedes, los interesados en la temática de todo lo que será el ALTAE, tengan una idea de las actividades que van a estar relacionadas al ALTAE, de las ponencias que vamos a tener durante el mismo y los mini cursos que vamos a tener a propósito del Simposio Internacional sobre Soluciones Innovadoras con Tecnologías Disruptivas aplicada a las redes inteligentes de transmisión en alta tensión. Hoy tenemos la tercera o el tercer webinar relacionado al mismo con el tema bases teóricas y prácticas de las medidas de descargas parciales en subestaciones, GIS y cables de potencia. Antes de dar paso a lo que será la conferencia del día de hoy, quiero que conozcamos un poco de quién es el experto invitado el día de hoy y que estará impartiendo uno de los cursos de este simposio. El doctor Fernando Garnacho Vecino preside el grupo de trabajo de normalización del Subcomité Técnico 42 de AENOR, correspondiente a técnicas de ensayo de alta tensión, y participa activamente en diversos grupos de trabajo de normalización y certificación de AENOR. Desde el 2016 es el investigador responsable del grupo de investigación RIVAT, redes e instalaciones de baja y alta tensión de la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor de 3 patentes relacionadas con el diagnóstico de descargas parciales en sistemas e instalaciones de alta tensión que sirvieron para crear el startup de diagnóstico de aislamientos eléctricos DIAEL en noviembre de 2010, vinculada con la Universidad Politécnica de Madrid,
que comercializa instrumentos y servicios de medida de descarga parciales. Ha sido miembro de diferentes comités de doctorado en diferentes universidades españolas y extranjeras, como lo son Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad a Distancia, Universidad Delft, etc., sobre redes de alta tensión y técnicas de ensayo en alta tensión. Dicho esto, pues ya sí quiero darle la bienvenida y cederle la palabra y el control de esta plataforma a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando. Fernando, buenos días. Vamos a darle un momentito en lo que don Fernando está coordinando la presentación. Ahí ya la podemos ver perfectamente. Don Fernando, recuerde que tiene el micrófono desactivado y el video también. Vamos a darle un momentito. Don Fernando, buenos días. Recuerde que tiene el micrófono en silencio. Si por favor puede activarlo y así cualquier cosa por acá le damos soporte. Ya sí, ya está todo coordinado, ¿no? Ahora se me escucha, se me ve en la pantalla y se ve la presentación, ¿no es eso? Con lo cual Todo hemos conseguido controlar a la máquina. Perfecto. Muy bien. bienvenido, Fernando. Perfecto, pues muchas gracias. Bienvenidos, bien hallados todos y buenos días desde Madrid a América. Bueno, pues es un placer poder entro ya directamente, si les parece, en temática del curso. Y bueno, pues trataremos esta tarde justamente de la medida de descargas parciales en subestaciones GIS y cables de potencia. Bueno, en esta presentación bueno, veremos principalmente tres bloques. Nos dejaremos en el tintero el cuarto bloque porque, dada la limitación de tiempo, realmente este curso no es otra cosa sino un anticipo de lo que será bueno, pues las jornadas de 8 horas de contenidos paralelos y de mayor profundidad sobre esta misma temática. De tal manera que hoy lo que haremos es un resumen y bueno, pues una previa introducción de este mismo tema en esta hora que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hablar del bloque primero son los conceptos básicos de descargas parciales, tanto en medidas de laboratorio como en medidas en campo. Y bajo ese punto de vista, pues trataremos de por qué son necesarias las medidas de descargas parciales, cómo se miden las descargas parciales en laboratorio conforme a la normativa internacional 60-270, qué se va buscando de las medidas de descargas parciales, qué tipo de defectos de aislamiento y cómo poder identificar esos defectos a través de su patrón resuelto en fase. Y hablaremos en este primer bloque, introduciremos los métodos no convencionales que son necesarios aplicar cuando hacemos medidas en campo. Ya en el segundo bloque y el tercer bloque es cuando hablaremos ya de técnicas de medida para sistemas de cable en campo, en servicio, así como el tercer bloque también medidas de descargas parciales, pero dirigidas al mundo de las GIS. Bueno, como vamos entrando en contenidos, está marcado, como verán, en algunas palabras clave en gris,
porque bueno, serán objeto de desarrollo bueno, pues en las jornadas de septiembre, pero por limitación de tiempo, pues no podremos hablar de estas partes que están marcadas un poquito más en gris, como son las pruebas de caracterización y los casos prácticos, por la limitación de hora que tenemos en este día. Así como el bloque 4 que nos habla decíamos, de criterios de diagnósticos. Por lo tanto, entremos directamente ya en el primer bloque de conceptos básicos de las medidas de descargas parciales. ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué son importantes las descargas parciales? Desde luego, no hay que irse, no me he tenido que ir fuera de España, pero se encuentran muchos casos en el propio país donde vivo. Vivíamos situaciones muy críticas en el 2004, en el 2007. Son años previos a la aparición de un reglamento que apareció en España con el fin de limitar estas circunstancias negativas, que son explosiones, incendios, debido pues, a fallos de aislamiento eléctrico. Evidentemente, esto sucedía en distintas ciudades de España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Son 3 ejemplos. Hay muchos más ejemplos repartidos por todo el mundo. No es que España sea el único país que se producen estos fenómenos. ¿Por qué? Bueno, pues el aislamiento envejece. El aislamiento, como cualquier elemento industrial, pues está sometido a un envejecimiento. Y si no nos anticipamos a detectar ese envejecimiento, pues las consecuencias pueden ser fatales, fatales para las personas, fatales para las propias instalaciones, el lucro cesante que nos provoca la falta de energía y, como no, la responsabilidad civil y penal, además de las sanciones que se deriven. Bueno, estos ya serían motivo suficiente como para preocuparse de detectar o anticiparse a un defecto de aislamiento. Pero es que además, y en estos momentos quizá de una forma muy interesante y muy, bueno, de moda, es la gestión de activos. La gestión de activos, el poder, bueno, pues decidir qué activos tienen que dejar de estar presentes y que otros tienen que entrar en juego, pues hace que también en este sentido el mantenimiento predictivo, el poder detectar defectos y saber qué esperanza de vida, qué índice de salud tienen esos activos, pues es muy importante. Bueno, bien, una vez que justificamos que las descargas parciales o que el aislamiento es importante, saber su salud, vamos a hablar de qué es la descarga parcial bueno, y por qué esa descarga parcial es interesante para detectar el estado del aislamiento. Lo primero de todo, indicar que la descarga parcial, su propio nombre lo indica, es una descarga que no cortocircuita plenamente al aislamiento, sino parcialmente. Tan solo hay un pequeño espacio o pequeña parte del aislamiento que queda cortocircuitado, pero que el resto del aislamiento está en buenas condiciones. Mientras que sea descarga parcial, todavía tenemos tiempo de reaccionar para evitar una descarga total, fatal. De tal manera que, bueno, pues es el preámbulo de lo que puede pasar si no tomamos acciones. Si no tomamos acciones, aquí vemos en esta figura, pues nos encontraremos con un fallo, una perforación, o con arborescencias. Pero si tomamos acciones y la detectamos, pues podemos evitar el fallo total. Como bien se dice, la descarga esa descarga parcial produce una variación de carga en el tiempo, y esa variación de carga en el tiempo, por física elemental, provoca una corriente. Es justamente la definición de la corriente. ¿Qué es la corriente? Pues la variación de la carga en el tiempo, de tal manera que esas descargas que se producen en el inicio, en un punto defectuoso del aislamiento, y que si no tomamos ninguna acción van a provocar arborescencias y degradación progresiva del aislamiento hasta la perforación total, pues tenemos la oportunidad de detectarla midiendo estos pulsos de corriente. Pero la magnitud que utiliza la normativa aplicable es el valor de la carga. Y la carga no es otra cosa, despejando de esta ecuación de I de t igual a diferencial de Q partido por diferencial de t, despejando la carga e integrando, no es otra cosa sino integrar la corriente, el pulso de corriente.
es la integral del área que encierra ese pulso de corriente, si es que le pudiéramos medir. Ahí está la gracia, el ser capaz de medir un pulso de una duración muy breve, para poder evaluar cuánta carga hay presente en cada uno de esos pulsos de corriente. Indicar que efectivamente estudios estadísticos sobre distintas poblaciones, bibliografía consultada de distintas fuentes, nos viene a decir, en este caso esta bibliografía refiere pues, a documentos de CIGRE, que en una GIS, bueno, pues de un por tanto por ciento del total de fallos que se pueden producir en el mundo de las GIS, el 33 al 46%, dependiendo del nivel de tensión, se producen derivadas de defectos en seccionadores y seccionadores de puesta a tierra. ¿Por qué? Bueno, pues que es muy sencillo que pensar que cuando conmuta, cuando abre, cierra un seccionador de puesta a tierra, pues se pueden desprender alguna partícula metálica en esas maniobras, y esas partículas metálicas quedan en el conducto de la GIS, o incluso pueden quedar también en separadores, en los separadores de los distintos secciones de la GIS, compartimentos de la GIS, en cuyo caso se quedarían esos defectos en los separadores, generarían un potencial defecto entre el 32 y el 27%, como puede apreciarse en la transparencia. Entre el 21 y el 9% se producen en los transformadores de medida, debido a que la resina de epoxi pues en su momento no ha sido suficientemente homogénea y han quedado algunas cavidades en el interior. De tal manera que bien sea por partículas móviles que han quedado dentro del conducto, bien sean por partículas sobre el aislamiento que han quedado depositadas en los separadores, o bien porque existen protrusiones o protuberancias con mayor rigor en la lengua española, pues son el motivo de multitud de defectos. El 60% de los defectos de aislamiento se deben a estos tipos de defectos, partículas móviles, protrusiones o partículas sobre el aislamiento. En el caso de los cables también la mayor probabilidad de defectos se producen en los accesorios, en los empalmes, en las terminaciones, debido a defectos de montaje, debido a diseños que no tienen el margen de seguridad más adecuado, y que en esa circunstancia el envejecimiento puede ser más acelerado. En cualquier caso, esos defectos de aislamiento pueden provocar fallos en las terminaciones de GIS, fallos en terminaciones de cabinas de media tensión o fallos en las terminaciones de trafo, que son ejemplos de las imágenes que hemos visto inicialmente, muchas de ellas, o por lo menos una buena parte de ellas, de las 3 imágenes que veíamos al principio, 2 de ellas fueron producidas justamente en las transiciones, en las conexiones de las terminaciones con transformadores de potencia, provocó un incendio muy importante, o en una terminación de GIS, en donde se produjo una explosión con sus gases tóxicos correspondientes. ¿Cuáles son los defectos o los motivos implicados cuando producen fallos en las terminaciones de cables o en los accesorios de cables? Pues las descargas internas del accesorio suelen ser un motivo de fallo, descargas superficiales o descargas de elementos a potencial flotante. Un ejemplo muy típico de elemento a potencial flotante son las puestas a tierra de las pantallas, que por circunstancias X no se llegan a conectar a tierra y se quedan flotando, haciendo peligrosa, por ejemplo, las conexiones en las cabinas de media tensión. Bueno, estos son ejemplos, pero vamos a entrar en cómo se miden la carga aparente. Hemos dicho que la carga aparente, la carga de un pulso, no es otra cosa sino la integral de ese pulso de corriente, la integral en el tiempo. De tal manera que esta es la definición conceptual de lo que es la carga encerrada por un pulso de corriente, y si trabajáramos en el dominio de Laplace con el operador S, pues sabemos que una integral corresponde por dividir en el dominio de la frecuencia por el operador S.
Esto sería el equivalente cuando trabajamos en el dominio de Laplace, en el dominio de la frecuencia. Y en consecuencia, si queremos conocer la carga encerrada por el pulso completo, es decir, el pulso entendiendo desde el inicio del pulso hasta el fin del pulso, pues no sería el equivalente en el dominio de la frecuencia. Sabemos que es equivalente a hacer el límite de la función QdS multiplicado por el operador S, S por QdS. De tal manera que si sabemos que QdS es IdS partido por S y lo multiplicamos por S, las S se van y me queda simplemente IdS. Es decir, que puedo determinar la carga haciendo el límite de la corriente en el dominio de la frecuencia cuando S tiende a cero. Esta definición o esta propiedad es tremendamente interesante porque lo que nos viene a decir es que podemos conocer la carga si conocemos del pulso S de corriente su espectro frecuencial. Entendamos que este es el espectro frecuencial de la corriente, y analizamos el valor de esa amplitud en el espectro de la frecuencia, la amplitud en el espectro de frecuencia para frecuencias bajas. Esta pequeña transparencia establece las bases de la norma IEC 60270. ¿Por qué nos dice la norma IEC 60270 que tenemos que medir a frecuencias no superiores a 1 megahercio? Por este concepto. Porque realmente, si determinamos el valor de la corriente, cuando ese valor de la corriente está en el espectro, en su espectro frecuencial, y determinamos la amplitud para frecuencias bajas, estamos determinando el valor de la carga inmediatamente, automáticamente. O sea, que es una señal en el dominio del tiempo, la pasamos al dominio de la frecuencia, esa señal, y analizamos su amplitud para frecuencias bajas. Y ahí ya ese valor de esa amplitud para frecuencias bajas es el valor de la carga. Y por eso es por lo que las normas nos hablan de medir a frecuencias bajas. Bien, además, profundizando un poquito más en este concepto, vamos a ver qué es lo que hace un filtro cuando quiero medir un pulso. El pulso de corriente, vamos a pensar que está en el espectro de frecuencia, vamos a pensar que tiene esta curva característica de color rojo. Este es el pulso en el dominio del tiempo, pues su respuesta en frecuencia sería una señal más o menos plana, en donde a una determinada frecuencia irá cayendo. Evidentemente, cuanto más pequeño sea el tiempo, el ancho del pulso, más largo será el espectro frecuencial, más plana, más larga, y la frecuencia de caída será más lejana. Es decir, a un pulso, digamos, matemático Dirac, el pulso ideal, el pulso de tiempo nulo, es el que tiene su respuesta frecuencial plana en todas las frecuencias hasta el infinito. Pero claro, pensando que el pulso no dura nada, es cero. Pero como estamos en el mundo real finito, el pulso tendrá un ancho, y cuanto más grande sea el ancho, esta frecuencia de corte, esta frecuencia de caída se producirá antes. Bueno, pues, ¿qué sucede a un pulso si le hago pasar por un filtro, pasobanda, filtro como el marcado en el azul, en donde tenga dos frecuencias de corte, la frecuencia inferior y la frecuencia superior de corte? Bueno, pues se demuestra que si yo a un pulso, y en concreto a este sistema de medida, en donde ese pulso pasa por un condensador de acoplamiento, por una impedancia de medida, y mido la tensión en la impedancia, si mido la tensión en la impedancia, y esta impedancia, todo este circuito tiene una característica de filtro como el que está representado en color azul, se demuestra fácilmente que el valor de la carga es proporcional al valor de la tensión. Esto es muy interesante, porque esto es muy interesante porque la mayor complejidad es integrar el pulso de corriente. No hace falta integrarlo. No hace falta integrarlo. Si un pulso de corriente lo hago pasar por un filtro pasobanda, el valor de la carga es proporcional al valor de la tensión
a la salida de la impedancia de medida. Y esa proporcionalidad me la da las frecuencias inferior y superior de corte. De tal manera que esas frecuencias, bueno, pues me permiten realizar una cuasi integración. Bueno, esta propiedad de cuasi integración es la que se utiliza en la práctica para medir descargas parciales en laboratorio. Bueno, pues efectivamente tenemos aquí el esquema eléctrico conceptual de un equipo de medida, que es disponer primero una unidad de adaptación, evidentemente, e incluso de protección, el filtro que hablábamos para hacer la cuasi integración y quedarnos con el valor de pico, porque es el valor máximo de esa señal, porque va a ser proporcional, el valor máximo de esa tensión proporcional a la carga. Y aquí tendremos ya la cuasi integración, pero además la norma establece un criterio, adicional, y es que ponderemos el valor de la lectura de nuestro instrumento de medida en función del número de pulsos por periodo. De tal manera que esta unidad de peso, esta unidad de ponderación, pues viene representada en la norma por esta curva, en donde nos dice, fijémonos, que si hubiera más de 100 pulsos por segundo, 100 pulsos por segundo en una red de 50 hercios como es la europea, serían 2 pulsos por periodo, y evidentemente en una red de 60 hercios, pues evidentemente bueno, pues sería un poquito cerca de 2 pulsos por periodo, pero no llegaría. Evidentemente tendríamos que ponderar, pero este es el criterio. Si hay 100 pulsos por segundo, entonces el valor, la lectura debe ser el 100% del valor de la carga, el 100%, si tenemos 100 pulsos por segundo de pulsos de descarga. Pero si solo tuviéramos un pulso por cada segundo, entonces la lectura de nuestro instrumento de medida debería ser el 40% de la amplitud de esa carga. O sea que, y mientras que en función del número de pulsos por segundo, pues tendríamos que irnos a un punto intermedio. Estas son las bandas de tolerancia y evidentemente lo ideal sería estar en la zona central, que sería el valor central. Bueno, pues esta es la forma de medir según la norma 60270, la cuasi integración y la ponderación. Evidentemente, ¿qué nos dice la norma? La norma IEC 60270 nos dice que podemos hacer 2 tipos de medida, uno en banda ancha y otro en banda estrecha. ¿El por qué medir en banda ancha o banda estrecha? Bueno, en banda ancha nos permitirá bueno, pues reproducir mejor el pulso, bueno, dentro de lo que es reproducir, por lo menos ver si el pulso tiene polaridad positiva o negativa, porque, bueno, no estamos siendo tan selectivos. Si lo hacemos en banda estrecha, la forma del pulso la perderemos más, pero sobre todo la ventaja que tiene medir banda estrecha es que si tuviéramos en el laboratorio problemas de ruido eléctrico a frecuencias específicas, podríamos buscar una frecuencia de medida, la frecuencia de medida nos la dejan variar entre 50 kHz y 1 MHz, donde el ruido no nos haga demasiado daño. Y nos iríamos a la frecuencia esa de medida donde el ruido eléctrico, las interferencias no nos perturben demasiado y, bueno, pues haríamos la medida en banda estrecha a costa de perder la forma del pulso. Mientras que en banda ancha, pues tenemos la ventaja de que vemos mejor o conocemos la polaridad. En concreto, fijémonos qué sucede en banda ancha. El pulso se reproduce un pulso inicial gaussiano, se reproduce de esta manera, como vemos en la pantalla en la parte superior, y el pulso en un sistema de medida de banda estrecha, pues vemos que es una onda oscilante. El valor de pico va a ser el mismo, que es proporcional al valor de pico de la tensión en la impedancia proporcional a la carga. Ese valor va a ser el mismo, pero el pulso aquí conozco su polaridad y cuando mido en banda estrecha no conozco su polaridad. El conocer la polaridad del pulso a nivel práctico en campo tiene muchísimo interés porque, bueno, ya hablaremos y explicaremos en septiembre con forma más profundizada
analiza de una forma con una mayor profundidad, que la polaridad del pulso nos da idea o nos indica, es un indicativo si el pulso nos viene por la derecha o por la izquierda, si nos viene del lado del transformador o del lado de la GIS o del lado del cable, dicho de una manera simplista. Es decir, si yo me coloco un sensor y veo si la polaridad es positiva o negativa, podré distinguir si el pulso nos viene de la GIS o el pulso nos viene del cable. Pero eso lo veremos, ya digo, en septiembre. Por lo tanto, la polaridad del pulso es interesante no perderla. Bueno, y decíamos que la ponderación en función del número de pulsos, pues aquí lo tenemos un poquito más en detalle. El concepto es muy sencillo. Si no hay más que un solo pulso, pues entonces el pulso llegaría al instrumento de medida y bueno, pues se descargaría. Si hay dos pulsos, aparecerían un pulso detrás de otro y cuando se está descargando hay otro que le provoca un incremento, de tal manera que bueno, pues el valor promedio de esta señal es mayor que en el caso primero, en el caso de n igual a 1. Si tenemos n igual a 5, el valor promedio de esa señal que cada X tiempo 5 veces al segundo aparece, pues el valor promedio de esa señal de tensión en bornes de la impedancia es mayor y por lo tanto la carga equivalente sería mayor y por eso de esa manera se va ponderando. En concreto, estos son los valores que nos viene en la norma de un pulso por segundo hasta 100 pulsos por segundos y el tanto por ciento de la lectura de la amplitud. Prácticamente es el 100% cuando estamos, decíamos, trabajando bueno, pues a 2 pulsos por cada 100 segundos. Perdón, 100 pulsos por segundo, 100 pulsos por segundo. Bien, bueno, pues ya hemos establecido los criterios de medida basados en la cuasi integración y en la ponderación. Efectivamente, la propia norma nos define como carga aparente, al final, que sería la carga que nosotros podemos medir. También el concepto de carga aparente, la norma lo deja también, lo establece porque en realidad en la práctica no podemos llegar a medir la carga total. ¿Por qué no podemos llegar a medir la carga total? Porque realmente nuestro sistema de medida, cuando utilizamos en un laboratorio, nuestro sistema de medida es el que vemos en esta transparencia, en donde tendremos el objeto en ensayo, la CESUA, y tendremos un condensador de acoplamiento y una impedancia de medida en paralelo. Bueno, la impedancia de medida a veces se puede poner indistintamente justo en la conexión a tierra, bueno, en serie con el condensador de acoplamiento o en serie con el objeto en ensayo, independientemente. También se puede poner en el lado de tierra o incluso en el lado de alta tensión, cabría ponerla. Pero en cualquier caso, lo que podemos ver es que, atención, porque cuando se produce una descarga en un aislamiento, en la realidad la carga va a distribuirse, o la descarga, mejor dicho, la variación de la carga va, y ese pulso de corriente provocado por esa variación de carga, ese pulso de corriente, va a circular por el propio equipo, si es un cable, pues por las capacidades a la derecha y a la izquierda que tenga el propio cable, y si es una red, pues todavía más, porque habrá más elementos en paralelo. Y, como no, también podrá circular ese pulso de corriente o una parte de impulso de corriente en el laboratorio por ese condensador de acoplamiento. Pero esa corriente que circula por el condensador de acoplamiento es una corriente limitada y no es el 100% de la corriente que circulará en la descarga interna del equipo. De tal manera que lo que estamos viendo, la corriente que estamos midiendo, será una corriente proporcional, habrá un divisor de corriente, a la corriente real que se produzca en el interior del equipo y en concreto en el interior del defecto donde se está produciendo esa descarga interna. Por lo tanto, quiero decir con esto que, bueno, pues no es cierto que conozcamos la carga real, sino es una carga, bueno, pues equivalente, aparente, y por lo tanto la norma define como carga aparente aquella que está pensando también bajo el punto de vista práctico de cómo se hace la calibración mediante un calibrador externo. Es la carga que, inyectada en un tiempo muy breve para simular las frecuencias características de descargas entre los terminales del objeto en ensayo,
en un circuito de ensayo daría la misma lectura en el instrumento de medida que el propio pulso de corriente interno a la descarga parcial. De tal manera que lo que está estableciendo en esta sentencia está dando pie a poder establecer criterios de calibración mediante un calibrador externo. Con un calibrador externo provocaría una distribución de corriente por estas dos ramas. Hay dos ramas de capacidades, por lo tanto, al inyectar con un calibrador habrá una corriente por C sub A y otra por C sub K, y que representaría de una forma equivalente la corriente, el divisor de corriente que se produciría entre el defecto, la C sub A y la C sub K. Pero efectivamente no es toda la carga, sino es una cantidad que circula por la impedancia de medida y por lo tanto hay que entender que es proporcional a esta. Bueno, fijémonos todos esos considerandos de cuasi integración, ponderación y luego después el efecto del divisor de corriente que produce la descarga parcial interna en un aislamiento. Bueno, pues dicho esto, podremos indicar que efectivamente, perdón, existen una serie de patrones resueltos en fase que son muy interesantes a la hora de asociar esos patrones a un defecto. ¿Por qué? Porque la descarga parcial tiene una duración muy pequeña, inferior a un microsegundo. Cada pulso de descarga parcial puede tener, dependiendo del punto del sensor y la distancia desde el foco hasta donde lo medimos, pero digamos que puede tener decenas, centenas de nanosegundos de duración. Evidentemente, cuando estamos hablando de decenas o centenas de nanosegundos, en un periodo de 20 milisegundos o en un periodo de 16,6 milisegundos, ¿verdad? Como es de 60 hercios, pues realmente lo que vemos es un punto. Cada punto de estos es un pulso de descarga. Lo que sucede es que hay muchos puntos y esto hace que esos puntos al final generen una nube. Bueno, pues dependiendo de esa mancha donde se ubique respecto de la onda senoidal, podremos decir que se trata de un defecto no crítico, o como es el efecto corona, por contra puede ser el efecto tipo cavidad. Esta mancha es típico cavidad, que es un defecto crítico en el aislamiento, en el seno del aislamiento. Por lo tanto, el patrón resuelto en fase nos va a decir si es un defecto en la superficie de un aislamiento, porque esté dañado. Aquí vemos un defecto en el aislamiento en la semiconductora, que ha habido un error, o bien porque incluso hay una partícula metálica o un elemento de suciedad en la aleta de una terminación. Aparecerán distintos patrones resueltos en fase que nos permitirán decir si se trata de un defecto u otro. En este caso, el potencial flotante, pensemos que esta pantalla que debería ponerse a tierra ha quedado sin conectar a tierra, y al quedarse sin conectar a tierra, el patrón resuelto en fase es el que vemos en esta imagen. Bueno, pues estos defectos reales que se pueden producir en los cables o en las GIS los podemos reproducir en pequeñas probetas. Y bueno, pues se han desarrollado probetas en las que reproducimos los defectos internos en cavidad, en potencia flotante, en superficial, de tal manera que su patrón resuelto en fase es muy similar al que nos podemos encontrar en la realidad, lo cual nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de probar en laboratorio. Defectos en las GIS se pueden dar, decíamos, por distintas causas. Uno de ellos, como decíamos, es que al abrir un seccionador, un interruptor, sobre todo que nos queden partículas metálicas por la abrasión, por los elementos, y que queden ahí en el compartimento depositadas, que cuando se aplique tensión a una determinada frecuencia pues van a estar rebotando. O bien porque incluso esas partículas han quedado proyectadas sobre el separador y tenemos aquí una partícula metálica sobre el aislamiento eléctrico. O bien porque tengamos una protrusión en el conductor de alta tensión o incluso en la envolvente metálica de la GIS. O bien porque haya un elemento metálico que no hace buen contacto con el conductor principal y hay una parte flotante, pues nos daría esa tensión, ese patrón representativo, o bien porque hubiera una cavidad. Todos ellos nos dan defectos
que nos dan que resultantes esos defectos, patrones resueltos en fase, la protusión nos da este patrón resuelto en fase, las partículas móviles este patrón, potencial flotante, superficial, cavidad, y todos estos defectos pues pueden ser registrados, bien de forma real o bien mediante probetas. En este caso, en la probeta se ha hecho el mismo patrón, pero en vez de tener la protusión en alta tensión, la protusión en tierra, y por lo tanto aparece en la polaridad justo en la cresta, pero contraria. Bueno, pues vemos que existe un paralelismo entre los patrones de las probetas y los patrones de la realidad. Bueno, pues llegado a este extremo, podríamos introducir el porqué de la medida no convencional y por qué el de la medida. La medida convencional del laboratorio está muy clara, porque lo que vamos buscando es medir carga. Esto es lo que es trazable. La trazabilidad se consigue con la carga. Y por lo tanto, en laboratorio queremos saber los picoculombios de descarga parcial. Y la mejor forma para establecer una trazabilidad en valor de carga es medir a frecuencias por debajo de 1 MHz. Y así lo establece la 60270, la IEC. Los métodos no convencionales recurren a medir en frecuencias más altas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se sabe que si detectamos la señal de ruido, y la señal de ruido sin generar alta tensión, simplemente aplicando, oyéndonos a un laboratorio y midiendo la señal que hay en el entorno por las interferencias que pudiera existir en el laboratorio, en la fábrica, pues veremos que el espectro en frecuencia de la señal de ruido es un espectro de este tipo. Es un ejemplo, en donde vemos que la señal de ruido es más alta a frecuencias bajas. Justo donde la norma IEC 60270 nos dice que tenemos que medir a frecuencias bajas, pues ahí es donde normalmente hay más ruido, más dificultad. Y por lo tanto, bueno, pues si estamos en campo, todavía esta circunstancia es más grave, porque el laboratorio podemos tenerlo apantallado, puede estar relativamente alejado de zonas de alta contaminación de interferencias, pero en campo vamos a tener mayor efecto de esta situación y, sin embargo, el efecto de ruido aparece que según aumentas la frecuencia, las probabilidades, puede aparecer también frecuencias de resonancia, pero las probabilidades de tener una zona de baja señal de ruido, bajo ruido respecto de la señal es más probable. Y por lo tanto, lo habitual es irse a frecuencias de medida superiores a 1 MHz. Bueno, por ello es por lo que se establecen en el campo de las medidas no convencionales, se establecen tres formas de medir. Medidas en alta frecuencia, medidas en alta frecuencia, en muy alta frecuencia y en ultra alta frecuencia. Las de alta frecuencia se consideran hasta 30 MHz, las de muy alta frecuencia, very high frequency, hasta, digamos, 300 MHz, y en UHF se consideran hasta 3 GHz. ¿Qué significa medir en una banda en otra? Pues significa que nuestro instrumento de medida, su banda pasante de medida, pues lo que hace es desplazarse. O bien trabaja en esos rangos de hasta 30 MHz, la frecuencia superior, aquí vemos la banda pasante, o bien aquí en la del medio vemos que se ha desplazado más a la derecha, o en la última todavía más a la derecha. ¿Qué puede suceder cuando nos desplacemos? Pues puede suceder que es el caso, si estamos trabajando a unas frecuencias limitadas, pequeñas o bajas, o hasta 30 MHz, lo normal es que nuestra descarga parcial, que en principio es una descarga, decíamos, si fuera de tiempo cero, de duración cero, sería una descarga, el pulso Dirac, sería el espectro frecuencial sería una línea recta, horizontal, pero como tiene un ancho determinado, pues tendrá una frecuencia de corte, y según viaja la descarga por la red, dependiendo de donde se produzca, a unos metros, a cientos de metros o algún kilómetro, pues la descarga parcial pierde contenido frecuencial y esto hace que su amplitud disminuya y su frecuencia de corte también. De tal manera que el riesgo que tenemos cuando empezamos a medir con un ancho de banda más a la derecha, es decir, puede ser que, como hemos puesto en esta imagen, que nuestro sistema de medida vea la descarga, pero no toda la descarga, porque ya esa descarga muere antes.
en UHF, es que sería la señal en rojo. Ahora bien, si lo que hacemos es que nos situamos justo donde se está produciendo la descarga, que sería la señal en verde, que es el origen de la descarga, la seguiríamos midiendo bien. Pero si la medimos a una cierta distancia donde la descarga ha perdido contenido frecuencial y sería la señal en rojo, entonces la estaríamos midiendo mal, ¿eh? Y si por supuesto estamos en UHF, todavía más difícil, porque es evidente que en UHF a unos pocos metros la señal de descarga ya pierde contenido frecuencial y no podríamos medirlo con un sensor que trabajara en HF si la descarga está a 30 o 20 metros de distancia, respecto del elemento, el sensor donde están midiendo la descarga. Por lo tanto, las técnicas de medida lo que van buscando es si sabemos que están cerca las descargas, UHF será muy bueno porque la detectará allí y además sabremos que está allí, pero si no sabemos dónde está y puede estar muy lejos, pues la técnica de UHF, de HF es más idónea porque podemos tener visibilidad aunque venga de lejos. Y ya luego después tendremos el problema de localizarla, pero por lo menos la detectaremos. Estos son los rangos de frecuencia. En alta frecuencia se habla de 3 MHz a 30 MHz, en muy alta frecuencia entre 30 y 300 y en ultra alta frecuencia entre 300 y 3 GHz. Bueno, evidentemente, cuando estamos trabajando en alta frecuencia, las interferencias son mayores que cuando trabajamos en UHF, de tal manera que las técnicas de filtrado son más engorrosas en alta frecuencia que en ultra alta frecuencia, aunque también hay que tener herramientas de filtrado en UHF, pero digamos que se pueden obviar. La desventaja en UHF es que o se producen cerca o no las estamos viendo. Bueno, y en ese sentido se utilizarán distintos sensores. La impedancia de medida con el condensador de acoplamiento es el método tradicional de laboratorio, es el método convencional, método de la norma, y cuando trabajamos ya por encima de 1 MHz con sensores de alta frecuencia, suelen ser High Frequency Current Transformers, transformadores de alta frecuencia, pues es muy típico utilizar para cables, y cuando se utilizan sensores de tipo VHF o UHF, pues es típico utilizarlos para el mundo de las GIS. Cuando las GIS no tienen sensores, porque son GIS antiguas y venían sin sensores, pues todavía hay posibilidades de medir las descargas parciales en el rango de alta frecuencia, si no se disponen de esos sensores integrados y por lo tanto es necesario. Bueno, pues esa es un poco la tecnología de las distintas medidas convencionales y no convencionales. Ahora bien, ¿cuándo se emplean? Bueno, pues se emplean, por ejemplo, para los generadores móviles y las medidas en campo. Efectivamente serían los generadores móviles medidas realizadas en la red, pero sin la tensión de red. Evidentemente el generador es el que pone la tensión y en esos casos se pueden utilizar métodos convencionales, el método de la 60-270 o incluso métodos no convencionales. El técnico especialista es importante para tomar una decisión en ese momento si hay fallo o no hay fallo de aislamiento. Las medidas en línea con la tensión de red, pues se utilizan normalmente técnicas no convencionales y cuando son medidas de forma permanente en servicio, que serían los sistemas de monitorización, entonces lo que es más importante es, además de utilizar técnicas no convencionales, es disponer de elementos automáticos para tomar decisiones de envío de alarmas o alertas que permitan no tener que estar permanentemente viendo la pantalla, porque una medida online puntual, pues sí tiene sentido que el especialista se desplace y tome una decisión, pero una monitoración continua hace falta además dotarle al sistema de una cierta inteligencia que pueda enviar una alarma. Bueno, la verdad es que el tiempo pasa volando. Este primer bloque yo creo que es importante porque nos sitúa en los distintos sistemas de medida. Como el tiempo es muy limitado, en estos dos y tercer bloques, pues voy a centrarme en conceptos voy a ir un poquito más rápido, pero basándome sobre todo en las diferencias entre los sensores y los medidores, el software, el hardware y el software que se exige en estos sistemas, tanto para cables como para GIS, y qué requisitos serían exigibles. Lo primero, indicar cuando medimos en alta frecuencia, indicar que el sensor juega un papel muy importante. El sensor de alta frecuencia suele ser un sensor
un transformador de corriente. Y de los transformadores de corriente, al final, como es un transformador, pues podemos decir que se inyectará una corriente de entrada y como es un transformador saldrá una corriente de salida, ¿verdad? Bueno, realmente sale una corriente de salida, es verdad, porque a la salida lo que tenemos que colocar este sensor es nuestro instrumento de medida. El instrumento de medida en descargas parciales es un instrumento de medida con una impedancia de entrada de 50 ohmios. O sea, realmente es como si cargáramos el secundario del transformador de medida con 50 ohmios. Y por lo tanto, la corriente de salida, tenemos un transformador de corriente, corriente de entrada, corriente de salida, la relación de transformación. La corriente de salida realmente se va a transformar en una tensión, que será la corriente por la impedancia de la carga, que son 50 ohmios. De tal manera que en la práctica todo el mundo lo que hace cuando utiliza un instrumento de medida en alta frecuencia es medir la tensión de salida, porque no es otra cosa sino la corriente multiplicada por los 50 ohmios. Pero lo visible, lo que es fácil de medir es tensión en un osciloscopio, en un registrador. Por lo tanto, en la práctica, aunque es un transformador de corriente, todo el mundo lo que ve es la tensión que produce esa corriente cuando circula por los 50 ohmios que están en su secundario. Y ese valor de la tensión en bornes de su salida respecto de la corriente a la entrada es lo que se llama impedancia de transferencia del sensor. Bien, pues esa impedancia de transferencia del sensor son los milivoltios por miliamperio. Los milivoltios por miliamperio. ¿Cuántos milivoltios da por miliamperio? Lo que todo el mundo quiere es tener muchos milivoltios, porque cuanto más milivoltios por cada miliamperio, los miliamperios serán la corriente de la descarga, ¿verdad? Los milivoltios son la tensión que mido en mi instrumento de medida. A todo el mundo le gusta ver muchos milivoltios. Entonces, digamos que de estos tres sensores podríamos decir a priori que el sensor 2 es el más bonito, bajo mi punto de vista, de milivoltios por miliamperio, ¿eh? Aparentemente. Esto es en una primera información daría esa sensación. El sensor 3 el peor, digamos. Sin embargo, no solamente es eso lo importante, atención, cuando se elige un sensor de alta frecuencia, no es este valor, porque el sensor, como sucede en el sensor 2, puede tener una respuesta frecuencial no plana. ¿Qué significa que la frecuencia no es plana? Pues que me distorsiona el pulso, que el pulso me lo cambia de forma. De tal manera que, atención, porque lo más importante es la conjunción de las dos. ¿Cuál es el rango? El rango de frecuencias en donde el sensor tiene respuesta plana, y este rango de frecuencias para este sensor de respuesta plana es muy estrecho. Vemos en la zona del sensor rojo que es muy estrecho, mientras que el azul tiene un rango de frecuencias plana muy amplio. Y el verde también. Lo que pasa es que el verde tiene menor impedancia de transferencia. De tal manera que al final vemos cuál es la respuesta de los tres sensores frente a un pulso. Y el que mejor se ajusta al pulso original es el azul, en donde no ha generado, es un pulso gaussiano y no ha generado una oscilación negativa ni ha alargado el pulso. El rojo lo ha alargado más de lo debido y el verde lo ha generado una oscilación. Bueno, en concreto, se puede hacer un análisis en detalle, y podemos llegar a conocer cuál sería el valor, el error que produce el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Y si hacemos ese análisis con un poquito más de precisión respecto del pulso original, y lo hacemos incluso hasta para tres formas de pulsos distintos, el primero, la forma de onda, una forma de onda que sería 10 nanosegundos de frente y 20 nanosegundos de cola, o una forma de onda, como vemos la segunda, 10-30, que serían 10 de tiempo de frente y 30 de tiempo de cola, o una forma de onda de 10-82, son tres formas de onda distintas. Veríamos que los errores que produce cada uno de los sensores en la medida de la carga equivalente, pues el menor de todos nos lo da el sensor 1. El sensor 2, curiosamente, que era el que más milivoltios por miliamperio, el que a priori yo creía que era mejor, debido a esta distorsión que tiene, es el que mayor error produce. Y el sensor de 3, que es aparentemente era el más bajo, pues no está tan mal, está cerca del sensor 1. De tal manera que, atención, porque es la conjunción de los dos aspectos. De tal manera que al final, si tenemos en consideración
las distintas formas de onda y estableciendo una correlación entre las fórmulas que vemos aquí, que no tenemos. Esto, evidentemente, en septiembre tendremos ocasión de detenernos en las fórmulas y explicarlas con detalle para comprenderlas, pues podríamos decir cuál es la sensibilidad de los picoculombios por cada milivoltio que mide cada uno de los sensores y para cada forma de onda. Evidentemente, lo que nos interesa es que este valor, este número de los picoculombios, perdón, aquí está al revés, son picoculombios por milivoltios, no voltios por Q partido por V. Me interesa que los picoculombios, este numerito, sea lo más pequeño posible, porque significa que efectivamente un milivoltio tiene mayor sensibilidad, es decir, que cuanto más pequeño sea este número, significa que tengo más milivoltios por un picoculombio. Tengo más milivoltios por cada picoculombio, siempre que este número sea lo más pequeño posible. Y podríamos ver que a priori el sensor 2 es el que mejor da, pero luego después el error hemos visto que no es el mejor. Pero hay que buscar el compromiso de ambas cosas, como decíamos del error. Decíamos antes que era el sensor 2, por ser respuesta plana, el que me da mejor respuesta. Al final son valores relativamente parecidos en cuanto a sensibilidad y sobre todo el error en la carga es el mejor. Bueno, además, todos estos conceptos los veremos en septiembre con detenimiento, explicando bien la formulación, entendiendo bien el porqué, pero lo que quiero transmitir es que los sensores de alta frecuencia son muy importante conocer su respuesta frecuencial y que debe ser lo más plana posible y con al menos una sensibilidad pues, superior del orden de 4 o 5 milivoltios por miliamperio, como decíamos inicialmente. Pero no hay que obsesionarse con ese factor de milivoltios por miliamperio, que es la relación de transformación o la función de la impedancia de transferencia, sino que además esa impedancia de transferencia tenga una respuesta plana. Lo más plana posible en el espectro frecuencial donde vamos a medir, que es desde de 1 megahercio hasta 15 o 20 megahercios. Además, el sensor tiene que estar apantallado. Muchos sensores no lo están. Aquí vemos 3 sensores comerciales. El rojo no está nada apantallado y vemos frente a un campo eléctrico externo que lo va a existir, que es que en las redes de alta tensión, en las subestaciones, existen campos eléctricos y vemos qué tensión a la salida del BNC va a detectar, aunque no pasen descargas parciales, simplemente porque está sometido a un campo eléctrico externo. Bueno, pues vemos que el rojo es fatal, el sensor 2 es malísimo, porque genera una señal cuando no hay descarga, simplemente por presencia del campo eléctrico en las frecuencias bueno, pues propias. Estaríamos en las frecuencias de medida, estaríamos aquí en 10 megahercios, que serían en esta zona sobre todo. Cuanto más alta, mayor interferencia. Pero eso significa que tiene que estar apantallado. Bueno, el hardware de medida, bueno, pues básicamente, que nos dice la norma, como hemos dicho antes, suele ser una unidad de adaptación, un filtro de paso banda, para poder luego después ponderar, como habíamos hablado antes, el circuito. Bueno, pues los circuitos actuales digitales, todos esta forma de proceder del filtro paso banda, de ponderación y demás, cuando utilizamos métodos digitales, todo este proceso analógico que tradicionalmente se hacían con los instrumentos de medida de descargas parciales, se pueden hacer en el campo en software. Se puede hacer mediante una FPGA o mediante software, de tal manera que no es estrictamente necesario realizar el filtrado de forma analógica, sino se puede hacer de forma digital. Concluyendo un poquito, las frecuencias del ancho de banda del sensor, la respuesta plana en un rango de frecuencias representativo, la impedancia de transferencia por encima de 5 milivoltios por miliamperio, la inmunidad frente al campo eléctrico y que el sensor tenga rigidez eléctrica. Esto es otro aspecto muy interesante. Los sensores los vamos a colocar en una instalación. Maldita la gracia si hubiera una derivación que nos encontremos con la descarga, pero porque hay una derivación en el instrumento de medida, donde puede haber un operario detrás. Tiene que tener una rigidez eléctrica para asegurar que todo lo que se coloque en baja está protegido correctamente. Bueno, pues además debemos cuidarnos con la sensibilidad y con características
técnicas que las apunto aquí y que en septiembre tendremos ocasión de comentarlas en detalle. Bueno, pues dicho esto, indicar que va a haber 5 criterios o 5 conceptos muy importantes en la inteligencia artificial de los instrumentos de medida. La inteligencia artificial, los instrumentos de medida van a tener 5 en la inteligencia o en las herramientas, el filtrado del ruido, la localización de la fuente de la descarga, la separación por familias de fuentes de descargas o clusterización, la identificación de cada uno de los defectos a través del patrón resuelto en fase y una vez que tengo toda esta información, sé dónde está la descarga, la tengo localizada, sé que hay diferentes familias o fuentes de descargas y identifico cada una de ellas, el diagnóstico de la criticidad en función pues, de la tasa, en función del emplazamiento, en función de un montón de factores que son fruto, la mayoría de ellos, de la experiencia, dependiendo del material o del equipo que se está analizando. Bueno, aquí tenemos, explicaremos en septiembre la forma de poder hacerla, de poder establecer la sensibilidad, esta sensibilidad que he hablado de 10 picoculombios, mediante calibradores, que nos permitirán demostrar que sensores colocados a 2 kilómetros a lo largo del cable podrían ser suficientes para detectar el estado de salud de un cable. Y lo haremos esto no solamente para cables de muy alta tensión, sino también para redes de media tensión, redes por debajo de 100 kilovoltios, donde la topología es más complicada porque es más mallada y bueno, se establecen los centros de transformación, dependiendo un poco si son zonas urbanas o rurales, y podremos mediante inyección, mediante colocación de sensores en las cabinas, vemos aquí los sensores HCFT colocados en las pantallas de puesta a tierra de los cables, mediante esta colocación de estos sensores tendremos que determinar cuál es el punto óptimo para colocar estos sensores dentro de la red. ¿Podremos evitar colocar sensores en cada una de las cabinas? Pues seguro que sí. ¿Cuántas cabinas dentro de una línea donde vamos conectando centro de transformación o cabina con cabina, centro a centro a centro? ¿Cuántas celdas puedo saltarme? ¿Cuántos centros de transformación? Bueno, pues esto lo podemos ver o lo podemos analizar y lo explicaremos en septiembre en detalle, inyectando señales desde un centro de transformación. Como vemos aquí, son señales tipo ráfagas, señales de alta frecuencia, fijémonos aquí, señales de alta frecuencia que las inyectamos desde una posición, señales de muy alta frecuencia, de una onda senoidal de 7 MHz, y las separadas de un ancho de 0,2 milisegundos, por ejemplo, y las inyectaremos y veremos cómo esa señal inyectada desde un centro la vemos en el siguiente centro y en el siguiente cada vez más atenuada. Bueno, pues tomaremos criterios para ver cómo se atenúa esa señal según vamos saltando centros de transformación y cuando tengamos una atenuación determinada, un nivel de atenuación determinado, decidiremos, en este caso de 20 decibelios, decidiremos quedarnos ahí porque es la sensibilidad mínima con el fin de ser eficaces a la hora de detectar un defecto de aislamiento. Bueno, pues esto lo explicaremos en septiembre despacio. Explicaremos en septiembre los criterios, ya hemos dicho, de eliminación de ruido, de localización automática, de agrupación de descargas y búsqueda de fuentes distintas que puedan aparecer en la red, de los sistemas expertos que diagnostiquen el tipo de defecto por su patrón resuelto en fase y la criticidad de esos defectos. Bueno, pues estas transparencias, aquí ya no entro, todas estas transparencias en septiembre serán objeto de análisis en detalle para localizar la posición de los defectos a lo largo de un cable, sistemas automáticos que nos permiten detectar la posición de estos defectos, ver cómo el contenido frecuencial de la señal según viaja por el cable se va perdiendo y a una cierta distancia no tenemos más que un contenido frecuencial de unos poquitos megahercios, hasta 4 megahercios, cuando al principio en la fuente del foco teníamos contenido frecuencial de
hasta 16 megahercios. Es muy interesante, esto lo veremos en detalle. Y por lo tanto, a partir de toda esa información de la localización de las descargas, podremos identificar que las descargas pueden estar en un emplazamiento y nos preocuparemos de saber si tan solo hay un foco o quizá en ese emplazamiento, en esa terminación, no hay un foco de descargas. Puede haber, a lo mejor, como este es este caso, representado 3 focos distintos y tendremos que separar cada uno de las familias para identificar qué tipo de efecto está asociado con esa fuente en donde aparecía una descargas, pero no sabemos o tenemos que diferenciar si es solamente una fuente o son varias. Y como no, una vez que identifiquemos una fuente crítica, tenemos que conocer su evolución para tomar una decisión. Bueno, pues estos conceptos que hemos explicado de una forma muy rápida en el cable, los mismos los vamos a explicar en el mundo de la GIS. Ahora no serán transformadores de alta frecuencia, serán sensores de UHF. Diremos qué tipo de sensores de UHF hay, los invasivos, los externos, los de ventana, qué respuesta frecuencial tienen, qué significa los decibelios M, los decibelios milivatio, no es otra cosa sino la unidad de medida que relaciona la potencia expresada en la unidad relativa de un milivatio, es decir, dividimos por un milivatio y hacemos el logaritmo. Y bueno, pues estableceremos también la correlación que existe con los decibelios microvoltios. Y bueno, pues pondremos algún ejemplo y lo explicaremos qué sucede cuando desde un punto de medida, por ejemplo, 2 sensores. Esto es muy interesante porque los sensores en UHF son tremendamente dependientes de pequeños cambios en la geometría. Fijémonos, por ejemplo, la misma amplitud de descarga que se produzca a la derecha, marcada en rojo, y que se produzca a la izquierda, la misma. El mismo generador hemos producido la misma descarga. Un sensor a la misma distancia del extremo de la derecha, el B, que el A, pero con una pequeña cambio de posición geométrica. El B está colocado en una posición geométrica ligeramente distinta al A, aunque la distancia sea la misma, pero la posición geométrica, la inclinación es distinta. Bueno, pues el mero hecho de que la posición del sensor A y B es distinta, puede haber unas diferencias de medida en decibelios. Las medidas en UHF no se miden en picoculombios, se miden en decibelios M por milivatio. Y veremos que esa diferencia de 10 decibelios, esto es un ejemplo práctico medido en la realidad. ¿Qué significa? Pues si deshacemos el logaritmo del cociente de la tensión, significa que un sensor mide 3,2 veces más milivoltios que el otro. Fijémonos, no es un 20% ni un 30%, es 3,2 veces más. Y si lo hablamos en forma de potencia, emite 10 veces más de potencia el ratio. O sea, todo esto lo explicaremos en detalle. Veremos también pues, que muchas veces se dan los decibelios respecto de la señal, es decir, el decibelio como es adimensional se utiliza muchas veces para cuantificar los valores de la señal respecto del ruido, cómo la señal es más grande respecto del nivel de ruido. Esto es muy interesante. Por ejemplo, una partícula móvil, la explicaremos en detalle, pues en una GIS genera más descargas, más señal de milivoltios que una protrusión, que una partícula sobreaislante. Es decir, es más fácil detectar una partícula móvil que una protrusión en un conductor o una partícula aislante. Aquí el mismo nivel de ruido de fondo, pero sin embargo aquí esta señal es más pequeña cuando estamos hablando de un defecto equivalente. Bueno, todo esto lo veremos. Veremos también sensores conversores que transforman la señal de UHF en HF y los circuitos habituales de medida en el mundo de alta frecuencia. Las ventajas de trabajar en alta frecuencia es que tenemos mayor sensibilidad y sobre todo cuando los sensores son invasivos, están en internos. Bueno, pues podríamos llegar a tener sensibilidades superiores a las del laboratorio. Lo único que son muy sensibles, como decíamos, a la posición del sensor y jamás se puede establecer una correlación entre decibelios M y picoculombios. Mientras que en HF podría ya establecerse una cierta relación. Se puede llegar a establecer una cierta relación. Bueno, en cualquier caso, son el método de medida habitual en las GIS es utilizar. Hay veces que no tenemos sensores UHF y como no tenemos sensores UHF tenemos que irnos a medidas en alta frecuencia.
Bueno, hablaremos de la sensibilidad, cómo se establecen los criterios para detectar la sensibilidad, que en el mundo de la GIS, sobre todo para las recepciones, son de 5 picoculombios, aunque en la práctica luego después pueden ser superiores. Y bueno, pues hablaremos de la capacidad para detectar defectos muy cerca, con gran precisión, 10-20 centímetros, la localización de efectos dentro de una GIS. Y hablaremos del criterio de la norma a la hora de identificar la sensibilidad de los sensores UHF, que se establecen en 2 pasos. Un paso es una medida en laboratorio y luego después, mediante un generador sintético que genere una onda de tiempo de subida muy parecida, en el mismo orden que la amplitud del defecto real de la partícula móvil. Normalmente se suele hacer con un defecto tipo partícula móvil que genere 5 picoculombios, y esa señal se correlaciona con una señal sintética, con un generador que me produzca el mismo tiempo de subida. Y de esa manera, in situ, lo que se hace, en vez de llevar un elemento que necesitamos aplicar tensión para generar descargas, nos llevamos al generador sintético, el generador de pulso de tiempo de subida análogo, para evidenciar que desde un sensor se inyecta por un sensor y desde el otro sensor se detecta ese pulso que era equivalente al pulso real de la descarga parcial. Bien, pues todo eso lo explicaremos en detalle y volveremos a explicar los mismos pasos que en HF, porque al final hay un paralelismo tremendo. Aspectos de sincronización, de filtrado del ruido, de la clusterización, localización, identificación del defecto. Aquí en el mundo de UHF, la forma de clusterizar y de separar el ruido es trabajar en la frecuencia. Se analiza la señal en el espectro de la frecuencia y se ve que buscando o seleccionando frecuencias específicas se obtienen patrones diferentes, patrones de ruido, patrones representativos de efectos, y de esa manera podemos identificar distintas fuentes. También el mismo criterio que localización, que será por ondas viajeras del tiempo de vuelo, que son los mismos criterios que utilizan para el cable en el mundo de la GIS, pero ahora sí tendremos unos tiempos, una sensibilidad en la hora de determinar los tiempos de retraso. Son muy pequeñas, mucho más pequeñas, porque los instrumentos de medida trabajan en UHF y por lo tanto los intervalos de muestreo hablamos de nanosegundos o menos de nanosegundos, y esto permitirá que la localización sea más precisa. Hablaremos y pondremos ejemplos. También hablaremos de cómo calificar los productos y cómo calificar la capacidad para identificar defectos, mediante ficheros de datos correspondientes a pulsos ya medidos en el laboratorio, y a ver si esos ficheros de datos, las redes de inteligencia artificial, redes neuronales alternativas, son capaces de identificar el tipo de efecto asociado mediante, ya digo, ficheros almacenados de datos, o bien mediante maquetas reales de laboratorio. Describiremos este ensayo que se hizo en nuestro laboratorio, con 3 tecnologías diferentes, en donde se dispusieron probetas en una GIS real, en un transformador y en un cable, y el objetivo era que cada uno de los participantes lograran detectar qué tipo de efecto era y dónde estaba localizado. Bueno, pues indicar, y esto es una conclusión muy interesante, por ejemplo, un defecto de partículas flotantes, que este sería el método normativo de referencia, fue detectado por el sensor, fueron detectados, como no, por sensores UHF, pero también fueron detectados por sensores externos de tipo de alta frecuencia, transformadores de evidente con menos sensibilidad, pero fue capaz de detectar también, y estos sensores de alta frecuencia pudieron llegar a correlacionar la medida en picoculombios con una cierta precisión bastante razonable, mientras que el medidor de UHF es evidente que no puede detectar los picoculombios, lo mide en decibelios M, pero en ambos casos. Bueno, cuando no existe estas técnicas, explicaremos en detalle no solamente la que se hizo en laboratorio con una GIS real, sino maquetas diseñadas al efecto para probar y caracterizar los sistemas de medida de UHF y de HF. Donde también el laboratorio donde participo pues ha desarrollado. Bien, y los criterios de diagnósticos. En definitiva, y para ya concluir, y perdón por el retraso, hemos empezado un poquito más tarde, podemos decir que, y estas son las conclusiones que posiblemente en septiembre alguna más incluiremos, que no existen soluciones mágicas plenamente automáticas de alertas y alarmas
en el mundo de la GIS ni en el mundo del cable actualmente. Aunque debo decir que se está trabajando a nivel internacional muy activamente para acercarnos cada vez más. Cada vez más los sistemas son más automáticos, pero todavía no tenemos la varita mágica de ver el rojo, el verde o el amarillo, pero en esa dirección se está trabajando. Se precisan siempre técnicas de eliminación de ruido eficientes, la mayoría de ellas basadas en frecuencia de la señal respecto del ruido. Los sensores VHF y UHF invasivos son los más apropiados para las GIS. Los sensores HF no invasivos son los más apropiados para cable. Si la GIS incluye sensores de UHF o de Very High Frequency, es la mejor opción para obtener mejor sensibilidad si son invasivos. Si no los incluye, pues la opción es disponer sensores externos de UHF junto con sensores de HF en las pantallas de los cables, y es una solución para, se tendrá peor sensibilidad, pero es viable. Incluso, y es la última transparencia que puse, aún no teniendo sensores de UHF, los sensores de alta frecuencia en las pantallas de los cables, si la GIS no es de gran tamaño, pueden detectar también problemas en el interior de la GIS, como hemos evidenciado. Bueno, pues he ido un poquito rápido porque evidentemente la hora da lo que da y es casi un, bueno, pues un decir de lo que se va a hablar, y bueno, haber ido un poquito más despacio al principio, pues para intentar sentar las bases, pero todo ello en septiembre se desarrollará pues en las 8 horas que se disponen de presentación. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues hasta aquí hemos, con lo cual cedo. Muchísimas gracias a don Fernando por este tiempo, por haber sacado este momentito de su agenda y poder estar hoy con nosotros y presentar un poco un resumen de todo lo que será el curso que tendremos en septiembre, precisamente a cargo de él. Hemos estado recibiendo preguntas a través del chat. En un momentito, mi compañero Rafael Avendaño se incorpora a lo que va a ser este webinar y va a estar moderando este tiempo. Por favor, si tienen alguna otra consulta, este es el momento. Háganoslo llegar a través del chat. E incluso si alguno quisiera interactuar con el experto, también lo va a poder hacer. Solo deben de pedir a través del chat la palabra. Pero antes de pasar con este tiempo de preguntas y respuestas, quiero cederle la palabra unos minutos a Sandra Vega. Sandra es parte de lo que es el comité académico y todo el comité de organización del ALTAE. Entonces, ella nos va a compartir un poquito, un resumen de todo lo que es el ALTAE mientras van llegando este tiempo de preguntas y respuestas. Así que, Sandra, te cedo la palabra, y a los participantes, porfa, aprovechen al experto y envíenos sus preguntas. Sandra, buenos días. Buenos días, Larisa. ¿Tienes mi audio ahí ya? ¿Me escuchas? Te escuchamos y Ok. vemos la pantalla perfectamente. Bueno, igualmente agradecer a don Fernando Garnacho, un experto que realmente pues nos llena de orgullo el poder presentar en ALTAE. Don Fernando Garnacho es miembro del Comité Internacional de ALTAE, y por eso primero quisiera, para todos los compañeros que tenemos hoy, que sacaron el ratito para acompañarnos, explicarles primero qué significan las siglas de ALTAE y cuál es su historia. ALTAE significa las siglas Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, y es un congreso, un foro de intercambio de conocimiento. Nace en las universidades y como una necesidad de que los estudiantes de posgrado que estuvieran haciendo alguna especialización en estas temáticas tuvieran un espacio donde compartir esos conocimientos. Normalmente las personas que están haciendo un doctorado, una especialización, necesitan reunirse, compartir, publicar estos conocimientos que se están desarrollando en el estado del arte de estas temáticas. Es así como en el año 95 inicia estas jornadas de alta tensión y aislamiento eléctrico, y con una regularidad aproximada de cada 2 años se ha venido realizando. Esta edición 2021 es la 15ª edición y se realiza en Costa Rica por segunda ocasión. La primera vez fue en el 2003 con muy buen suceso, y pues toda nuestra intención era hacerlo
presencial, pero debido a las condiciones mundiales de la situación del COVID, hemos decidido hacerlo virtual, pero no perdemos el entusiasmo de compartir el conocimiento, que es lo que nos llama en esta semana. Queremos compartir ese conocimiento, esa innovación en lo que el Congreso nos queremos realizar. ALTAE, como les digo, es una temática muy especializada en alta tensión y aislamiento eléctrico. En esta ocasión, por ser el coorganizador, el ICE y CECACIER, hemos procurado buscar temáticas adicionales que sean de interés de las empresas eléctricas. Esto lo hemos considerado importante hacer, aprovechar el conocimiento de los expertos durante esta semana que queremos reunirnos y tener la oportunidad de escuchar sobre soluciones innovadoras con tecnologías disruptivas aplicadas a las redes inteligentes de transmisión en alta tensión. Y es por eso que paralelamente a la realización de ALTAE, hemos realizado un simposio internacional para conocer de soluciones que nos puede hacer de proveedores o de investigadores que están realizando y que puedan tener soluciones a algunos problemas que inclusive compartimos. Es por eso que esa temática del simposio es el mantenimiento del futuro, el mantenimiento de tecnologías no invasivas como las que hoy explicó don Fernando Garnacho, inspección por drones, sensores conectados a la red, toda esta información que genera una necesidad de realizar minería de datos y aplicar inteligencia artificial, machine learning, para obtener respuestas, decisiones, información procesada que nos pueda ayudar a tomar decisiones sobre la detección de posibles fallas o eventos que estén asociadas a nuestras redes. También estamos muy enfocados en lo que es la gestión digital de activos y lo que es la realidad virtual y aumentada aplicada al sector eléctrico. Y la aplicación también del BIM, del gemelo digital, en la virtualización de los mismos. Con esta intención generamos este programa para toda esta semana. Como bien don Fernando nos explicaba hoy, vamos a tener cursos los días lunes y martes, que como ustedes vieron, el contenido temático de estos cursos es altamente pesado. Es por eso que hemos procurado que esas 8 horas de capacitación se repartan en 2 jornadas para no hacer tan denso el programa del curso. En el caso de don Fernando, lunes y martes. En el caso de otros compañeros que ya vamos a ver, también vamos a tener en paralelo y también en las tardes. Adicional, tenemos lo que es el simposio, que es tal vez el encuentro de discutir soluciones para el sector eléctrico, y en la jornada de miércoles, jueves y viernes, en el horario de 1 a 6 de la tarde, tendremos la parte de ALTAE, que es la parte académica. Y adicionalmente hemos desarrollado una oportunidad de conocer de vos y de los proveedores de servicios una feria técnico-comercial que también va a ser en realidad virtual, que es lo que nos llama en esta ocasión el Congreso y el simposio. Sobre los cursos, como ya hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a don Fernando, tenemos el curso de medición de descargas parciales el día 6 y 7 de 8 a 12 de la mañana. En jornada paralela tenemos el tema de corrosión en subestaciones y líneas de transmisión en el mismo horario para que puedan ustedes optar por diferentes cursos que vamos a estar brindando. Y en las tardes tenemos el curso de especificación de transformadores de potencia por el experto uruguayo don Álvaro Portillo y el tema de código de red por el experto Luis Iván Ruiz Flores de México. Todos estos cursos con mayor detalle están en la página web de CECACIER y adicionalmente si alguno tiene interés en conocer el contenido, el programa, el currículum del expositor, vamos a tener la ocasión de grabar todos estos webinars, por ejemplo, el de don Álvaro, el de corrosión y el de hoy de don Fernando, para posteriormente compartirlos y que ustedes puedan tener de voz de los expertos el contenido que se va a impartir en el curso. Nos falta el webinar de don Luis Iván Ruiz, que es ahora en agosto, y también les estamos invitando a que participen para que conozcan el alcance de este curso.
Ya en la parte de inauguración del Simposio Internacional vamos a tener diferentes temáticas, una de las cuales es la parte de interconexión de los proyectos. Queremos discutir los proyectos de futuro que se van a dar en la región. Este foro de discusión va a ser moderado por Salvador López, que es el director del Centro Nacional de Energía de Costa Rica, y ya tenemos la confirmación del ingeniero Miguel Dubison, que es el director general de operación de la Red Eléctrica de España. También tenemos la confirmación de don Cristian Muñoz, que es el coordinador de planificación de la EOR, y de Andrés Villegas, quien es de ISA, que está con la interconexión Panamá-Colombia. En estos foros se van a discutir los proyectos, las innovaciones que se ven en el futuro para esta, digamos, temática de alta tensión. Igualmente vamos a tener temas interesantes como las mañanas del jueves y viernes, que vamos a tener charlas magistrales. Por ejemplo, el día jueves vamos a tener al doctor Andrew Phillips, que es el vicepresidente de la EPRI, que nos va a estar presentando el tema de reducción del riesgo al adoptar nuevas metodologías y tecnologías aplicadas al sector eléctrico. Igualmente, el día viernes vamos a tener la charla magistral de Yamiles del Valle, que es la líder técnica de la EPRI en todo lo que tiene que ver con resiliencia del sector eléctrico, análisis de falla, optimización y confiabilidad para aplicada a las redes de transmisión y distribución. Como el tema de realidad virtual y aumentada es un tema muy importante en esta jornada, también vamos a tener la charla de Zachary Weisberg, quien pertenece a la empresa Borsa McDonald, que también van a estar en el stand, en la Feria Técnico Comercial, y nos van a estar hablando sobre las aplicaciones en realidad virtual y aumentada para las subestaciones y plantas de potencia en Estados Unidos y Canadá, donde ellos actualmente proveen servicios. Tenemos una serie de temáticas muy interesantes, como puede ser la parte de sensores, como el DRL de la empresa Ampassimum, los gases sustitutos del SF6, por ejemplo, el de 3M. Tenemos charlas de BIM aplicadas en la parte de subestaciones y líneas de transmisión. Tenemos la parte de drones aplicados a la inspección de subestaciones y líneas. Así como otras aplicaciones, inclusive de empresas y de casos de éxito de algunas aplicaciones, como puede ser el LIDAR, la georreferenciamiento, la parte de soluciones prácticas que se han tomado en las empresas eléctricas. En la parte académica de Altae se recibieron 56 ponencias de diferentes latitudes, de las cuales un 30% eran de Brasil, un 20% de Costa Rica y de otras latitudes. De estas 56, ya el Comité Internacional realizó una primera evaluación y escogió 45 que serán presentadas durante el Congreso. Un breve resumen de lo que vamos a tener en esa semana y que, como los comentábamos, esperamos su participación. Tenemos estos módulos, todos son independientes. Las personas pueden matricular solo el curso, pueden matricular el Altae, pueden asistir a la Feria Técnico Comercial. Entonces tenemos diferentes opciones para brindarles a ustedes en esta semana de actualización en los temas de innovación en las tecnologías disruptivas aplicadas a las redes. Este es un breve resumen. Si ustedes gustan más información, pueden contactarnos en la página de Secasier o en la página de Altae. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Sandra. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Aldaño y los voy a estar acompañando en esta sesión de preguntas y respuestas. Muy buenos días, don Fernando. Vamos a dar inicio a esta sección y para un óptimo desarrollo de la misma, les agradecería que nos enviaran todas sus preguntas al chat con acceso hacia todas las personas. De igual manera, si alguno de ustedes quiere participar al micrófono, por favor nos solicitan el espacio por el chat o bien utilizando la herramienta de levantar la mano. La primera pregunta dice, ¿son comparables los patrones de fase resuelta obtenidos con distintas fuentes? Por ejemplo, con fuentes very low voltage, frequency, amortiguadas o con sensores. Muy bien, muy buena la pregunta porque es muy interesante. Vamos a ver, dependiendo del generador, hay efectivamente en las medidas en campo hay tres tipos de generadores, como bien se indican, uno de ellos el very low frequency, otro onda amortiguada
y otro es sistemas resonantes, que no se ha citado, pero se utiliza para sistemas de mayores niveles de tensión, el resonante. ¿Qué sucede? Vamos a hablar primero el de Very Low Frequency. Si queremos obtener un patrón resuelto en fase en Very Low Frequency, no digo que no se pueda obtener. Es que lo que quiero, no digo, se puede obtener, pero hay que darse cuenta que en Very Low Frequency, ¿qué significa? Que se trabaja con un generador de 0,1 hercio o incluso 0,01 hercio. ¿Qué significa esto? Que cada 10 segundos, si estamos en 0,1 hercio, que cada 10 segundos es un periodo de red. Cada 10 segundos. Y cada 10 segundos las descargas parciales aparecen en un periodo cuando la tensión varía. Significa esto que lo normal es que tenga que tener muchos periodos, alrededor de 300, 400 periodos, para tener un patrón resuelto en fase representativo. Al final, ¿qué sucede? Que en Very Low Frequency no se llegan a tener patrones representativos porque necesitaría muchísimo tiempo para que se generara la mancha representativa del defecto, porque cada periodo dura 10 segundos. Entonces, en realidad, tengo 6 periodos en un minuto, en un minuto. Mientras que, bueno, pues tenemos 50 periodos por segundo, si estamos hablando, o 60 periodos por segundo, la frecuencia industrial. O sea, es que son como 500 veces más de información y, por lo tanto, en la práctica, cuando utilizo un generador de Very Low Frequency, el patrón resuelto en fase se puede llegar a obtener, pero habría que estar horas para obtenerlo de la misma manera que lo tenemos en 5 minutos en frecuencia industrial, a 50 hercios o 60 hercios. En onda amortiguada, bueno, en onda amortiguada, para que ya ese sería el colmo, porque ¿cómo funciona la onda amortiguada? Cargo el cable y luego después desconecto, o sea, cortocircuito, para que el sistema, capacidad del cable e inductancia de mi generador forme un circuito oscilante. ¿Qué significa? Que cada vez que genero una aplicación de onda amortiguada, se tiene un periodo. ¿Cuántas aplicaciones tendría un periodo? Porque luego después se va amortiguando. Tendríamos que estar aplicando miles de periodos, o sea, miles de periodos, para tener 15 minutos. Es decir, en la práctica, los patrones resueltos en fase, ni en onda amortiguada, ni en Very Low Frequency, se suelen utilizar por la dificultad que entraña obtener el patrón resuelto en fase. ¿Qué sucede? Pues que cuando utilizo estos generadores no puedo utilizar los patrones resueltos en fase. Y entonces, ¿qué utilizo? La localización. Si la descarga está localizada en mitad del cable, evidentemente, pues tiene que ser interna. Si está localizada en el extremo del cable, ahí sí que podría ser interna o externa. Y entonces, ¿qué se hace? Intentar asegurar que el extremo del cable no tenga descargas externas. ¿Cómo? Pues conectando electrodos, toroides, electrodos que me permitan evitar efecto corona y limpiando las terminaciones para que no haya descargas superficiales externas. En la práctica, cuando se utilizan generadores, tanto Very Low Frequency o onda amortiguada, la práctica del patrón resuelto en fase no es fácilmente aplicable, o es bastante difícil. Cuando se utilizan generadores resonantes que resuenan a frecuencias pues, de 100 hercios, 200 hercios, entonces sí, entonces el patrón resuelto en fase sigue siendo útil. O sea, cuando estamos a frecuencias parecidas, si no son 50 o 60 hercios, son 2 veces más, 3 veces más, pero si estamos a una frecuencia que difiere de la anterior en 500 veces, como pasa en Very Low Frequency, es imposible, estamos muy lejos. Y el patrón resuelto en fase no representativo. Lo más que podemos utilizar son técnicas de localización. Y si el defecto está localmente en un emplazamiento, si es en mitad del cable, pues es que tiene que ser interno. Y si está en un extremo, tengo que asegurarme que efectivamente no obedece a un defecto externo por suciedad, por corona. Y si es interno, pues efectivamente la terminación está mal. Pero cuando se monitorizan y cuando se hacen medidas en servicio, en régimen, en funcionamiento, en condiciones de red, sí que se utilizan y es la forma, tanto en las GIS como en los cables. El patrón resuelto en fase es la herramienta más potente para identificar los defectos.
Muchísimas gracias. Tal vez dando continuidad a esta pregunta, ¿podría comentarnos en qué normativa se muestran los distintos diagramas de fase resuelta de descargas parciales típicas? Por ejemplo, el ruido, internas, etcétera. Sí, efectivamente, este es el gran problema. No existen ahora mismo las imágenes o buena parte de las imágenes que he puesto son de proyectos internos, pero hay un documento muy interesante que va a salir, que es lo que decíamos de cómo comprobar si el sistema inteligente funciona bien. Ahora, en el grupo de trabajo de CIGRE D166, se está elaborando un brochure que ese brochure contendrá también ficheros en modo digital, evidentemente, en donde se representarán patrones representativos de defectos en GIS. ¿eh? Entonces, en el mundo del cable, en el mundo de las GIS, no existía nada. Sí sé que en el mundo de las máquinas rotativas, no recuerdo ahora mismo la norma, pero sí en el mundo es cuestión de buscarlo y bueno, pues podríamos, esperamos, incluso recuerdo haber dado alguna ponencia. En las máquinas rotativas sí que la norma IEC sí que contempla algunos patrones representativos de defectos en máquinas rotativas. Es la única norma que creo recordar, vamos, que hay patrones asociados. Existen documentos brochure. Los brochures de CIGRE sí que suelen aportar patrones representativos de efectos, pero no existe una norma. Uno de los objetivos en los que yo trabajo en un proyecto europeo es justamente esto, intentar en normalización establecer patrones o identificar patrones que vengan normalizados. O sea, así como en el mundo de la alta tensión tenemos la norma de instrumentos de medida de impulsos tipo rayo, pues un software y unos ficheros que nos hablan de oscilaciones en la cresta, los valores de cresta, y existen modos de identificar si el software mide bien los picos, el valor de la tensión de ensayo, el tiempo de frente y el tiempo de cola, y ya existen normas para la medida de impulsos tipo rayo, pues de forma análoga. Yo creo que hay que trabajar para tener ficheros en normas que además de la gráfica y verlos y tenerlos visualmente, pudiéramos disponer de ficheros representativos. Una de las patentes que yo tengo, vamos, que tenemos en el laboratorio y que se publicó hace un año y poco, justamente es esto, es un generador que genera de forma sintética los patrones resueltos en fase obtenidos en laboratorio. O sea que las normas desgraciadamente van detrás, pero ya existen generadores que sin necesidad de alta tensión, no hace falta aplicar un kilovoltio, son generadores de señal de voltios, de milivoltios y de voltios, que generan en una de las salidas BNCs, de las salidas del generador, es un generador de señal, pues los pulsos en la secuencia correspondiente al patrón resuelto en fase para defectos en cables y defectos en GIS. Eso está disponible. Si alguien está interesado, es una patente y tenemos los elementos. Lo comercializa ese producto la startup que ha comenzado, que ha indicado anteriormente Sandra, la startup Diael, que fue adquirida hace unos meses por Ampacimón, justamente. Y bueno, pues si alguien está interesado en los patrones, la norma, mi objetivo es que los incluya, porque hay muchos trabajos y demás, pero ya existen generadores sintéticos que incluyen esa relación de patrones, una gama amplia de patrones, cientos de patrones. De hecho, tenemos bases de datos de miles y miles de patrones que permiten entrenar las redes de inteligencia artificial para identificación de defectos. O sea, esos patrones son necesarios para que luego después los sistemas de alarma y de alerta sean capaces de detectar de forma automática un defecto crítico. Muchísimas gracias, don Fernando. ¿Cómo está el avance de análisis de las tendencias de las fallas en los equipos comerciales para la medición en campo? Bueno, claro,
Este es lo que comentábamos. Yo creo que cada vez más hay una tendencia a una medida en campo y sobre todo en la monitorización. Las compañías eléctricas a nivel internacional se preocupan sobre todo por la gestión de activos. Esta es una preocupación cada vez más amplia y efectivamente han avanzado muchísimo. Tradicionalmente, tradicionalmente en los últimos años se trabajaba sobre todo con equipos móviles, como los generadores, como me han apuntado, el Very Low Frequency, onda amortiguada, generadores resonantes. Pero cada vez más hay una tendencia a utilizar sistemas de monitorización integrados en las redes, es decir, en las subestaciones blindadas, de las GIS, en las subestaciones de intemperie y en los sistemas de cables. De tal manera que el punto débil de todos esos sistemas, lo documentaba en las conclusiones, es que hoy por hoy se necesita un experto detrás. Entonces, el sistema de monitorización, si no tiene un experto, no permite tomar una decisión. Y esto es lo que es el esfuerzo que hay que hacer, el conseguir pues, sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de tomar decisiones, sobre todo en cuanto a señales de alarma eficientes, que no sean sistemas de alarma simplemente por nivel de amplitud, que eso no es suficiente, porque eso nos estaría dando alertas constantemente por distintas causas, sino identificar que existe un patrón, que ese patrón corresponde a un defecto crítico y que además ese defecto crítico está evolucionando de forma peligrosa para tomar una acción. Y esa capacidad de inteligencia es la que cada vez más los fabricantes están trabajando en ello. Yo en particular yo estoy participando en dos proyectos, un proyecto europeo con otros laboratorios metrológicos y otro es un proyecto con una compañía eléctrica, buscando sistemas inteligentes que sean capaces de tomar decisiones de alertas o alarmas. Entonces, bueno, pues digamos que es la asignatura pendiente. Los sistemas de medida son eficientes, pero necesitan a un técnico, hoy por hoy. Cada vez estamos más cerca de poder utilizar y desarrollar sistemas de inteligencia artificial y es donde se está trabajando de forma muy activa en muchos proyectos a nivel internacional. Pero todavía yo no conozco ningún sistema cerrado y hicimos además esta comparación de 3 suministradores hace un par de años y la primera conclusión fue la que he puesto yo en la transparencia. No existía hasta ayer, no sé si hoy habrán sacado algo, hasta ayer un sistema totalmente automático que sea capaz de darnos el semáforo rojo, ámbar o verde, que todos desean. Así que, bueno, pues ahí están los sistemas trabajando y de momento, ahora lo que sí se avanza mucho en sistemas de monitorización que antes no eran posibles y ahora, pues sí, en los sistemas de monitorización. Eso es una gran ventaja porque si se monitoriza significa que por lo menos los sistemas de filtrado han mejorado mucho y las señales son más eficientes para poder ver. Es que antes, cuando eran medidas en campo, el técnico tenía que ser el experto a la hora de buscar la frecuencia de medida. Bueno, toda esa parte de tener que seleccionar los settings, los ajustes del instrumento de medida, ya cada vez hay soluciones que no son necesarias. Cuando se hace una medida en campo, el técnico que va es especialista y puede ajustar el instrumento de medida, no hay problema. Pero cuando se hace una monitorización continua, no puede estar pendiente las 24 horas del día ajustando el instrumento de medida para cada momento. Por eso es por lo que se ha dado un paso, se han mejorado los ajustes del instrumento de medida de forma automática para que puedan monitorizarse permanentemente sin el técnico. Pero lo que no se ha resuelto todavía es la decisión de si la señal que se mide es crítica y hay que tomar una decisión inmediata o de alerta o no hay que tomar nada, ninguna decisión. Ahí es donde se está pendiente todavía de buscar soluciones eficientes. Don Fernando, a manera de resumen, en un minuto, yo sé que ya a lo largo de este webinar hemos hablado de los temas que vamos a ver en septiembre, pero podríamos hacer un resumen bien compacto de qué tópicos vamos a estar hablando en el curso ya formal. Sí, en septiembre, básicamente, a diferencia de lo que he hecho hoy, los conceptos básicos de la norma 60270 pasaremos por ellas, pero de forma muy rápida, y nos centraremos sobre todo en las técnicas no convencionales, en las técnicas de medida que se utilizan
para el mundo de los cables y el mundo de las GIS. Y sobre todo me centraré muchísimo en las herramientas que son necesarias pedir a los instrumentos de medida. O sea, ¿qué se espera de los instrumentos de medida? La mayor preocupación que yo entiendo, sobre todo para los usuarios, es saber si el instrumento de medida que me están ofreciendo, el sensor y el instrumento de medida, son útiles para la funcionalidad que se busca. Y es ahí donde voy a concentrar mi atención. Yo como profesor y como responsable del laboratorio de alta tensión, del Centro Tecnológico de Alta Tensión, del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de España, toda mi vida profesional ha sido realizar ensayos y verificaciones y calibraciones de los sistemas. Y comprobaciones de los equipos, verificaciones de que el equipo, pues el objetivo de septiembre va a ser establecer requisitos necesarios a los instrumentos, qué requisitos y cómo comprobarlos, para concluir con casos prácticos. Pero me voy a centrar sobre todo en saber qué es lo que hay que pedir a un sistema de medida cuando quiero medir en alta frecuencia, por ejemplo los cables, qué tengo que pedir a un instrumento de medida cuando tengo que medir una GIS, y cómo puedo hacer para comprobar que esas especificaciones que he establecido se cumplen, antes de encontrarme con la sorpresa de haberlo instalado y que después no funcionen como yo esperaba. Es decir, requisitos y formas de comprobar que se cumplen. Y de esa manera estaremos seguros que la decisión que se tome por las compañías eléctricas, por los usuarios, es la eficiente. Esas son las dos premisas y luego después, como no, hablaremos de casos prácticos, de aplicaciones prácticas. Pero sobre todo, requisitos y comprobación de esos requisitos. Esos van a ser los dos temas protagonistas, tanto para el mundo del cable como para GIS, y cómo se pueden llegar a unir los dos mundos, cómo pueden conectarse esos dos mundos. No están tan lejos. Al final son descargas parciales y pueden llegar a encontrarse perfectamente. Muchísimas gracias, don Fernando. En el chat les estoy dejando el enlace hacia los videos de los webinars anteriores que hemos realizado sobre los cursos cortos que vamos a tener en septiembre. Y dentro de un par de días ahí vamos a estar publicando la grabación de este webinar de don Fernando Garnacho, a quien quiero agradecer por esta ponencia del día de hoy. Creo que fue bastante explícito, bastante amplio con sus respuestas, y no dejó espacio para duda, y más bien nos motivó un montón para poder llevar este curso de descargas parciales en septiembre. Creo que sí es una aplicación que se viene dando o que se va a dar con una intensidad más fuerte en nuestro sector eléctrico. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Más bien gracias a usted por aceptar nuestra invitación a participar en este pequeño webinar. Un placer. Larisa, no sé si usted quisiera realizar el cierre formal del evento del día de hoy. De mi lado, pues les agradezco a todos los participantes por la conexión, más que agradecido, y nos veremos en una próxima ocasión. Larisa. Básicamente agradecer a todos y esperamos verlos en el Altae. Aquí los dejamos con el video nuevamente para los que no pudieron verlo al principio del webinar. Quedan formalmente despedidos y será hasta una próxima actividad. Gracias a todos, gracias Rafa, gracias Sandra, gracias don Fernando. Hasta una próxima. Dios. Buenas tardes. Buenos días. El 15º Congreso Iberoamericano de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, es un foro para la transferencia de conocimiento del más alto nivel técnico. Se discutirán investigaciones y experiencias que las y los especialistas iberoamericanos han desarrollado como solución en los sistemas eléctricos desde la innovación tecnológica. El Congreso se encuentra alineado a la estrategia 4.0 del Grupo ICE, que refiere a la eficiencia operativa, modernización y transformación digital, así como la efectividad del talento humano. ALTAE 2021 se realizará del 6 al 10 de septiembre en Costa Rica, país conocido por sus hermosas playas, montañas, su imponente biodiversidad y su destacada matriz energética a partir de fuentes renovables.
Este año, el Congreso se llevará a cabo de manera virtual y contará con la participación de expertos que desarrollarán temas relacionados con sistemas eléctricos de potencia, energías renovables, análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, técnicas de ensayo y medición en alta tensión, diagnóstico del comportamiento de equipos y componentes, nanotecnología aplicada al aislamiento eléctrico, mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, aplicaciones para redes inteligentes, sistema de protecciones y medición de sistemas de potencia, minería de datos aplicadas a la ingeniería, gemeleo digital aplicados a subestaciones y alta tensión, aplicación BIM, gemeleo digital en el sector eléctrico, virtualización de los activos, inteligencia artificial, minería de datos, simulación, cómputo en la nube, sensores conectados a la red, estado de ciberseguridad, convergencia, TI, TO en el sector eléctrico, mantenimiento del futuro, inspección por drones, tecnologías no invasivas, borde de red, gestión de la información, redes inteligentes, aplicaciones, entre otros. Si desea más información, visite el sitio altae.secasier.org o escríbanos al correo caltae@ice.go.cr. Estamos aquí, bendecidos por la naturaleza, la tierra que emergió para cambiar la biodiversidad del mundo, separando los océanos y uniendo a la humanidad. Aquí donde las mentes de científicos se han alimentado por siglos. Aquí observamos, escuchamos y aprendemos para adaptarnos y compartir, para entender la naturaleza del respeto, la misma que prospera mientras el mundo se prepara para el nuevo normal. Este es nuestro normal natural. Aquí estamos. Desde que cambiamos el mundo, estamos preparados. Y aquí estaremos para cambiar el tuyo. Panamá, descubierta por naturaleza.